Durante años di por hecho que la fe y la razón eran incompatibles. Y esto no fue una conclusión a la que había llegado después de pensar mucho, sino un prejuicio que ni siquiera me había molestado en cuestionar. Creer en Dios era para mí una forma elegante de no pensar. Y tenía un argumento que consideraba definitivo. Uno que creía que nadie nunca podría responder. Si Dios existe, omnipotente, omnisciente, infinitamente bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el dolor? Para mí eso no era una pregunta filosófica, era una pared que no podía atravesar. Hasta que empecé a leer en serio y descubrí que la historia del pensamiento está llena de personas extraordinariamente inteligentes que habían dedicado toda su vida a responder ese tipo de preguntas y que no eran idiotas ni cobardes intelectuales. Y hoy me gustaría compartir con vosotros qué es lo que encontré. La pregunta es la siguiente: ¿es compatible creer en Dios con el pensamiento racional? No voy a dar una respuesta fácil, pero sí buscar los argumentos tradicionales para responder a esta pregunta. Empecemos por uno de los más sólidos. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, formuló 5 argumentos filosóficos para afirmar la existencia de Dios partiendo exclusivamente de la razón, sin revelación, sin fe, solo con la lógica. Las 5 vías. La primera vía, que es la vía del movimiento, se sostiene en la idea de que todo lo que se mueve es movido por algo. Como esta cadena no puede ser infinita, ¿vale? Porque sería aplazar el problema, tiene que haber un primer motor que no sea movido por nada y que mueva el resto. Este motor es Dios. Segunda vía, la causalidad. Nada se causa a sí mismo. Y si retrocedemos en una cadena de causas al infinito, nunca encontraremos cuál fue la primera causa. Por tanto, tiene que haber una primera causa incausada. Esta causa sería Dios. Tercera vía, la contingencia. Todo lo que vemos podría no existir. Si todo fuera contingente, podría haber habido un momento en que no existiera nada. Pero si nada hubiera existido, nada existiría ahora. Por tanto, tiene que haber algo que exista necesariamente. Eso es lo que llamamos Dios. Cuarta vía, los grados de perfección. Cuando decimos que algo es más bueno, más verdadero, más bello que otra cosa, lo comparamos con ese máximo, con ese ideal. Este ideal máximo de perfección, causa de toda la perfección. Este ideal sería Dios. Quinta vía, vía del orden del universo. Las cosas sin inteligencia actúan de manera ordenada hacia un fin. Una flecha no se dirige solo al blanco, necesita un arquero. El cosmos, con toda su regularidad y orden, punta a una inteligencia que lo gobierna. Eso es Dios. Evidentemente no son pruebas matemáticas, son argumentos filosóficos, pero son argumentos serios que hay que considerar. San Agustín, en el siglo V, respondió a una pregunta que parece absurda, pero que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué hacía Dios antes de crear el universo? La respuesta que ofreció San Agustín es muy sencilla. Dios no hacía nada antes de crear el universo o el mundo porque el tiempo es parte de la creación. Es decir, no puede existir un antes, ¿vale? Porque el tiempo no es el escenario en el que ocurre la creación. El tiempo es algo que Dios crea junto al universo. Esta respuesta nos puede parecer muy evidente hoy en día, pero en la época en la que vivió San Agustín no era tan sencilla. No fue hasta siglos después que la física moderna llega a una conclusión parecida. Stephen Hawking, que no era precisamente un creyente, argumentó que preguntar qué había antes del Big Bang carece de cualquier sentido, porque el tiempo surge con el universo. Hawking estaba confirmando lo que San Agustín había dicho 1500 años antes. La respuesta filosófica clásica es que Dios existe en la eternidad, no en el tiempo. Para Dios no hay un antes y un después, todo es un eterno presente. Sé que es difícil de imaginar porque nuestra mente está hecha para pensar en el tiempo, pero es perfectamente coherente como concepto filosófico. Y ahora sí, esta es la objeción más poderosa, que es la que os he presentado al principio del vídeo y la que yo creía definitiva, que es el problema del mal. La formulación clásica es la siguiente: si Dios es omnipotente, podría eliminar el mal. Si es omnisciente, sabe que existe y por tanto lo tolera. Y como es perfectamente bueno, él querría eliminarlo. O sabe que existe y no es bueno. O que nos lleva a la conclusión de que o Dios no existe o no tiene alguna de esas propiedades que se le presuponen. La tradición filosófica distingue entre 3 tipos de males. En primer lugar, el mal moral, que es el que producen los seres humanos: guerra, crueldad, injusticia.
En segundo lugar, el mal físico, que es el sufrimiento que no viene de decisiones humanas, ¿vale? Serían enfermedades, catástrofes naturales. Y en tercer lugar, el mal metafísico, que es la imperfección inherente a todo lo que es finito, la limitación constitutiva de lo creado. Leibniz desarrolló esta respuesta en su libro Teodicea, ensayo sobre el mal y la existencia de Dios. Para él, la respuesta era bastante evidente. Vivimos en el mejor de los mundos posibles, no el mejor mundo imaginable, ¿vale? Porque eso sería la perfección divina misma, sino el mejor mundo coherente en que se puede existir, dado que hay seres distintos de Dios, es decir, seres limitados. ¿Qué pasa? Que la imperfección es el precio de la existencia de lo finito. Aquí es donde entra otro de los conceptos más poderosos de la historia de la filosofía, que es el libre albedrío. El moral, que es el más escandaloso, no lo produce Dios, lo producimos nosotros. Un Dios que eliminara el mal moral tendría que eliminar la libertad humana. Y un ser sin libertad no es un ser pleno de sentido, es un autómata, un robot. La pregunta es si preferirías un mundo sin mal moral, pero también sin libertad. El mal físico es más difícil de responder, y aquí voy a ser honesto, ¿vale? Porque no hay una respuesta que lo resuelva completamente. La teodicea clásica apela al orden natural, ¿no? Un mundo con leyes físicas estables, implica también la posibilidad de terremotos y de enfermedades, y apela al misterio. Es decir, que no comprendamos el sentido de un sufrimiento no significa que no tenga sentido en el marco de una providencia que trasciende nuestra propia perspectiva. Pregunta de si son compatibles la fe y la razón. Hay que responder que desde un punto de vista lógico se puede decir que sí, pero con una condición, que ninguna de las dos, ni fe ni razón, se rinda ante la otra. Porque la razón puede llegar hasta el umbral, es decir, puede mostrar que la existencia de Dios es filosóficamente coherente, que los argumentos son serios, que las objeciones no son definitivas, pero la razón sola no da el último paso, para eso hace falta algo más. Mientras tanto, la fe no puede ser ciega, porque una fe que teme a las preguntas es una fe débil. La tradición intelectual cristiana, desde San Agustín hasta Santo Tomás, pasando por Newman, Ratzinger, siempre ha entendido que creer y pensar no son actividades que vayan separadas y que la búsqueda de la verdad es una sola, aunque tenga distintas vías. A mí me costó años llegar hasta aquí. Yo empecé convencido de que la fe era incompatible con pensar en serio, ¿vale? Y estando en la carrera encontré a Leibniz con esa teodicea, luego a San Agustín, luego a Santo Tomás, y a partir de ahí se fue abriendo una brecha en la forma de pensar que tenía, ¿vale? Lo que pasa es que, evidentemente, hay preguntas que no tengo resueltas, ¿no? Y creo que nunca las resolveré. Sí que sé, seguro, es que descartar estas cuestiones sin haberlas planteado en serio no es racionalismo. Lo digo porque a veces parece que son debates que están superados, incluso dentro de la propia carrera. La tendencia general es directamente, pues, estos autores, ¿no? Que en realidad son fundamentales para entender cómo pensamos y cómo vivimos hoy en día, descartarlos porque después de la modernidad ya no tienen ningún sentido. Y eso, a mi modo de ver, no es una muestra de fortaleza frente a esos argumentos, sino una debilidad.